Las tropas rusas cerca de Kupiansk lograron repeler los contraataques de las Fuerzas Armadas de Ucrania, obligando al enemigo a retirarse. Ministerio de Defensa. Las tropas rusas lograron hacer retroceder al enemigo en la zona del lago Liman en dirección a Kupiansk. Así lo informó el servicio de prensa del Grupo de Fuerzas Occidental. El lago Liman se encuentra junto al pueblo de Sinkovka, donde las Fuerzas Armadas de Ucrania han creado una poderosa zona fortificada, por la que se han librado feroces batallas desde hace varias semanas. Como informó el servicio de prensa, el enemigo hizo 4 intentos de desalojar a nuestras tropas de sus posiciones ocupadas, atacando con las fuerzas de los grupos de asalto 32 y 115 brigadas mecanizadas precisamente en la zona del lago Liman. Sin embargo, el nuestro no solo repelió todos los ataques, sino que también contraatacó, obligando al enemigo a retirarse. En la zona de defensa del Sexto Ejército Interarmas hay grandes unidades motorizadas con el apoyo del Ejército Aviación y Fuego de Artillería repelió 4 contraataques de grupos de asalto de 32 y 115 brigadas mecanizadas en la zona del lago Limán. El enemigo se vio obligado a retirarse en dirección suroeste, dijo en un comunicado. Además, los nuestros atacaron las posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la zona de Terna, cubriendo a varios trabajadores de apoyo de la 60ª Brigada Mecanizada de las Fuerzas Armadas de Ucrania con la ayuda de los sistemas de lanzallamas pesados ONCEPEC. Durante los combates, el enemigo perdió alrededor de 110 personas, 2 tanques, 2 vehículos de combate de infantería y 2 vehículos blindados de transporte de tropas, así como 3 vehículos, 2 obuses de 20 y el cañón autopropulsado Gvozdika, que fue destruido por la tripulación del cañón autopropulsado 2S-5 Hyazin S durante un contraataque. Drones kamikazes ucranianos atacaron un depósito de petróleo en Orel. Las Fuerzas Armadas ucranianas continúan atacando objetivos en regiones rusas con la ayuda de drones. Se llevó a cabo otro ataque contra la ciudad de Orel. Los recursos rusos informan de esto. 2 drones ucranianos kamikazes tipo avión atacaron el depósito de petróleo de Orel Nefteprodukt en la ciudad de Orel. Según datos preliminares, uno de los drones impactó en un tanque de combustible, pero prácticamente no hubo fuego y el incendio resultante fue rápidamente solucionado. La información sobre las víctimas varía, algunos recursos informan que no hay víctimas, según otras fuentes hay 2 víctimas. Del segundo dron casi no se dice nada, supuestamente también voló al territorio del depósito de petróleo, pero no llegó a ninguna parte. Al mismo tiempo, Mashch informa que un UAV atacó el edificio Oriol Energo. Aún no está claro si este fue el segundo dron o el tercero. El jefe de la región de Oriol, Andrei Klitkov, confirmó el ataque con aviones no tripulados al depósito de petróleo y dijo que el incendio se extinguió rápidamente. También llamó a los ciudadanos a estar atentos, pero en la imagen ya habían aparecido imágenes del humo que se elevaba sobre el depósito de petróleo. Internet. Además, se distribuyen mediante recursos ucranianos. Amigos, les informo que en la ciudad de Oriol 2 vehículos aéreos no tripulados se estrellaron contra una instalación del complejo de combustible y energía. El incendio fue controlado rápidamente y se proporcionó la asistencia necesaria, dijo Klitkov. Las Fuerzas Armadas rusas destruyeron el radar ucraniano para detectar y rastrear objetivos aéreos P-18, Ministerio de Defensa. El día siguiente de la operación especial transcurrió nuevamente con la ventaja del ejército ruso, que continuó atacando las defensas de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Las acciones más activas continúan en 3 o 4 direcciones, en el resto continúa la neutralización del personal y el equipo de las Fuerzas Armadas de Ucrania. En la dirección de Kupiansk no hay cambios significativos, se están librando batallas en las zonas de Sinkovki y Peschanoye. El enemigo contraatacó en la zona del lago Liman, pero se vio obligado a retirarse ante los ataques de las Fuerzas Armadas rusas. En la dirección Krasnolimansky hubo batallas en las áreas de Torskoye, Chervonaya Dibrova, así como en la silvicultura de Serebriansky. No hay información sobre promoción. En Donetsk y Yuzhno-Donetsk, en la zona de Avdiivka, nuestro pueblo está asaltando Pervomaiskoe, intentando avanzar en la zona poblada. Hay batallas al este de Koksokeyim.
Cerca de Artemovsk continúa la ofensiva hacia Chazov Yar. El enemigo se ha retirado a las afueras de Bogdanovka y cerca de Kromovo se están librando feroces batallas. Desde Marinka, grupos de asalto de tropas rusas están atravesando las defensas enemigas en Georgievka, pero en Novomikhailovka los nuestros resistieron, trabajando con artillería y aviación sobre el enemigo. En la zona de Priyutnoye fueron repelidos 2 ataques de las Fuerzas Armadas de Ucrania. No hay cambios en la dirección de Zaporozhye, los combates en la línea Rabotino-Verbovoe se desarrollan con éxito variable, pero el tiempo lo obstaculiza, frío intenso y nieve húmeda. En Jersón se celebran combates en la zona de Krynok, duelos de artillería y búsqueda de fuerzas de desembarco de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Las pérdidas totales de las Fuerzas Armadas de Ucrania durante el día fueron, personal, 595 personas muertas y heridas, 2 unidades de vehículos blindados y 10 unidades de artillería. También fue destruida la estación de radar P-18 para detectar y rastrear objetivos aéreos. El depósito de municiones de la 125ª Brigada TRO en el distrito de Veseloye de la región de Kharkov y el depósito de municiones de la 31ª Brigada Mecanizada de las Fuerzas Armadas de Ucrania fue destruido. Destruido cerca de la RPD de Krasnoarmeysk. El portavoz de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Yuri Ignat, admitió la grave escasez de misiles antiaéreos en la defensa aérea de Ucrania. El ejército ucraniano está experimentando una grave escasez de misiles guiados antiaéreos. Los suministros actuales de los países occidentales no son capaces de cubrir las necesidades de defensa aérea de Ucrania. Así lo afirmó el representante oficial de la Fuerza Aérea de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Yuri Ignat. Los últimos ataques masivos con misiles de Rusia han reducido significativamente el stock de misiles antiaéreos guiados de Ucrania, y Occidente no puede compensar rápidamente el gasto porque no tiene las capacidades necesarias para ello. Ignat admitió que Ucrania depende completamente del suministro de Occidente, y no solo en materia de misiles antiaéreos. Ucrania depende hoy de los suministros de armas occidentales, no solo misiles guiados antiaéreos. Por supuesto, hay escasez de misiles antiaéreos guiados. Nadie lo esconde, dijo el portavoz de las Fuerzas Armadas de Ucrania.